Hola a todos. El día de hoy les traigo una lista con algunos datos sorprendentes sobre lugares famosos alrededor del mundo. Estos son lugares que seguramente conocemos o hemos oído hablar, pero que quizás no sabíamos algunos detalles fascinantes sobre ellos. Así que comencemos. Empecemos con la famosa Torre Eiffel en París. Sabemos que es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad y uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Pero, ¿sabían que en un principio mucha gente estaba en contra de su construcción? De hecho, hubo una petición pública en la que se pedía que la torre fuera desmantelada después de la Exposición Universal de 1889, pero afortunadamente no se llevó a cabo. Y hablando de la Expo, saben que la Torre Eiffel fue originalmente construida como una estructura temporal para la exposición y que en ese entonces muchos parisinos la veían como una monstruosidad arquitectónica. Pero hoy en día, es uno de los sitios más emblemáticos del mundo. Ahora, hablemos de otro lugar famoso, el Gran Cañón en Estados Unidos. Sabemos que es una maravilla natural impresionante, pero algo que probablemente no sepan es que tiene alrededor de 2.000 millones de años de antigüedad. Asombroso, ¿verdad? Además, el Gran Cañón no solo es famoso por su tamaño y belleza, también es hogar de una gran cantidad de vida animal. Hay más de 90 especies de mamíferos, más de 350 especies de aves, y casi 300 especies de reptiles y anfibios que llaman a este lugar su hogar. Es un ecosistema realmente fascinante que vale la pena explorar. Ahora, volvamos a Europa y hablemos del Coliseo Romano. Este antiguo anfiteatro es uno de los monumentos más emblemáticos de Roma y de la historia de la humanidad. Pero, ¿sabías que se cree que más de 700.000 personas y casi 1 millón de animales murieron en el Coliseo, solo por entretenimiento? Era el escenario de brutales combates de gladiadores y cacerías de animales, eventos que eran muy populares en la antigua Roma. Además, algo curioso es que el Coliseo era conocido como el Anfiteatro Flavio, en honor a la familia Flavio que gobernaba en ese momento, pero su nombre actual se debe a una estatua gigante que se encontraba cerca y que representaba al emperador Nerón. Pasemos ahora a uno de los lugares más misteriosos del mundo, las pirámides de Egipto. Estas increíbles estructuras fueron construidas hace miles de años, pero aún hoy en día no se sabe exactamente cómo se construyeron. No hay una teoría definitiva, pero algunas creen que se usaron rampas y sistemas de poleas para mover los enormes bloques de piedra. Además, otro dato interesante es que originalmente las pirámides estaban cubiertas de un material llamado piedra de revestimiento, que les daba un aspecto más suave y brillante, pero con el paso de los años, la mayoría de ese material ha sido desprendido o robado. Ahora hablemos de un lugar famoso por su naturaleza exuberante, las cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil. Estas cataratas son impresionantes, con más de 275 saltos de agua distribuidos en casi 3 kilómetros de ancho. Pero lo que quizás no sepan es que, durante la temporada de lluvias, el caudal de agua de las cataratas del Iguazú puede llegar a aumentar hasta 10 veces su tamaño normal. Imagínense la fuerza y la belleza de ese espectáculo natural. Y por último, pero no menos importante, hablemos del Monte Everest, la montaña más alta del mundo, también conocido como Sagarmatha en Nepal y Chomolungma en Tíbet. Su pico se eleva a una impresionante altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña imponente y majestuosa que ha capturado la imaginación de aventureros, alpinistas y amantes de la naturaleza durante décadas. Esta maravilla natural se encuentra en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y China. Escalar el Everest es un desafío que pocos se atreven a enfrentar, debido a su extrema altitud y condiciones climáticas. Sin embargo, el atractivo de conquistar esta montaña ha llevado a muchos a embarcarse en esta peligrosa pero emocionante expedición. El acceso al Monte Everest se realiza a través de dos rutas principales, la ruta sur, desde Nepal, y la ruta norte, desde China. Ambas rutas presentan desafíos únicos y requieren una gran planificación y preparación. Las expediciones suelen durar varias semanas o incluso meses, durante los cuales los escaladores deben aclimatarse a la altitud y superar diversos campamentos base antes de enfrentarse a la ardua tarea de llegar a la cima. ¿Sabían que a medida que los alpinistas ascienden, el oxígeno se hace más delgado y puede causar graves problemas de salud? De hecho, la llamada zona de la muerte comienza a partir de los 8.000 metros de altura. La concentración de oxígeno en el aire es solo alrededor del 30% de lo que se encuentra a nivel del mar, lo que hace que la respiración sea sumamente difícil. Los efectos de la altitud extrema y la falta de oxígeno incluyen hipoxia, edema pulmonar y cerebral de altitud, congelación y agotamiento. Hemos llegado al final de estos fantásticos lugares sorprendentes alrededor del mundo. Espero que lo hayas disfrutado. Me gustaría saber tus opiniones sobre estos lugares y si te animarías a visitar alguno.
Sígueme para más contenidos.